Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Amén, dando la honra y la gloria al Señor porque Él ha sido bueno, para siempre ha sido su misericordia. Amén. En esta hermosa noche tenemos el privilegio nuevamente de volvernos a conectar. La semana pasada no tuvimos transmisión durante toda la semana porque estuvimos conectados a la semana de oración de nuestra iglesia central. Y es un privilegio nuevamente poder estar conectados. El día lunes tuvimos algunos inconvenientes de salud, por eso yo no pude transmitir, hermanos, pero qué privilegio el poder estar nuevamente conectados para poder compartir la palabra. Amén. Saludamos desde ya a nuestra hermana Ilvi Cardona, a hermana Surama. Saludos hasta casita, a mi esposa que ya la vi conectada por allí. Y a los hermanos que se van a ir uniendo a la transmisión, pues desde ya bienvenidos. Glorificamos al Señor porque Él ha sido bueno y para siempre su misericordia se ha manifestado en nuestras vidas. Vamos a empezar nuestro discipulado sin antes orar, hermanos, por las diferentes necesidades que hay. Solo quiero contarles que nuestra hermana Elisa, saludos a la hermana familia, hermano Félix, hermana Beba, hermano Félix, sus hijos, toda la hermana del hermano Félix que si está conectada, pues también un saludo. Vamos a orar porque me acaba de hablar el hermano Jorgito Sicay que la hermana Elisa pues tiene un problemita en su estómago, dice, y parece ser que la van a hospitalizar hoy. Entonces orar por la hermana Elisa, hermanos. Nuestros hermanos Martínez se han estado recuperando, gracias a Dios. Los hermanos Villatoro ya están fuera y cada una de las necesidades, hermano, Dios ha sido fiel y ha ido respondiendo, hermano, las peticiones de nuestro corazón. Solo quiero contarles que hoy mi esposa se me puso un poquito malita, amaneció inflamada de su carita y, hermano, nos pusimos siempre un poquito en alerta. El médico la pidió ver y pues a mediodía la llevamos con el doctor y gracias al Señor pues es todo controlable y todo normal hasta cierto punto. Así que alabamos al Señor por eso y vamos a orar en esta hora. Amén. ¿Me acompaña usted a orar? Padre, en esta hora te damos gracias con todo nuestro corazón porque has sido bueno, has sido misericordioso, has sido clemente en nuestras vidas. Hoy una vez más venimos, Señor, con nuestro corazón agradecido, con un corazón humilde, contrito. Nos acercamos a tu presencia para darte la honra, darte la gloria, Señor amado. También para, Señor, unirnos en oración por aquellos hermanos nuestros que están pasando procesos. Gracias porque ha sido fiel a la vida de nuestro hermano Germancito, su esposa, a hermana Ermita, a la nena, Señor, gracias, hermano Chinito, hermana Jamie, Señor amado, hermano Marco, hermana Lisetía, Señor, gracias porque ha sido fiel, hermano Adonis, Señor, también que ya se está recuperando, hermana Glendy, Padre amado, por hermana Magalí, por cada una de las necesidades, Señor amado, por hermana Elisa, Señor. Pedimos que tú pongas tu mano de misericordia sobre la vida de hermana Elisa, sobre esa infección que tiene en su estómago, Señor amado. Por favor, haz la obra perfecta. Sabemos que ella está en tus manos, que nosotros estamos en tus manos y sabemos que todo en un plan perfecto es bueno en tus planes, Señor. Gracias por la vida de cada una de las necesidades, Señor amado, de nuestra iglesia. Yo pongo también, Señor amado, a mi mamá, hermana Iliana, en tus manos, que los médicos dicen, Señor, que es necesaria una operación, pero sabemos que tú, Señor, tienes la última palabra. Nosotros dependemos y esperamos tu última palabra. La decisión última la tienes tú, Señor. Tú moverás, tú, Señor amado, mostrarás el tiempo, Señor, y yo sé que estamos en tus manos. Bendice a cada uno por nombre, a los hermanos que están conectados. Te bendigo con todo mi corazón, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a iniciar, hermano, en los minutos que tenemos para compartir la palabra. Retomando el tema que hemos estado viendo los días jueves, hermano, que estuvimos hablando
o hemos estado hablando sobre los yugos. ¿Se acuerda usted que estuvimos hablando un poquito sobre los diferentes yugos? Que al final yugo, hermano, pues significa una unión, servidumbre, estar a alguien atado o unirse a, y también significa a quien te gobierna o a quien te va a gobernar. Y estuvimos hablando un poquito sobre el yugo de Egipto, que la palabra lo muestra, el yugo de Babilonia, que hablamos un poquito sobre el yugo de los padres, el yugo de ancianos, ya vimos el yugo de Nabucodonosor, estuvimos hablando un poquito sobre el yugo de transgresiones, ya hablamos sobre el yugo desigual, ¿verdad, hermano? Y pues en esta noche vamos a compartir un yugo más que encontré en la Escritura, y es el yugo de esclavitud. Amén. Vamos a escudriñar, vamos a retomar, y vamos a pedirle al Señor que a través de su palabra, a través, hermano, de esta enseñanza, podamos ser edificados y podamos nosotros, hermano, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ir creciendo en el conocimiento no significa que tengamos un cúmulo de información en nuestra mente, sino que realmente lo que nosotros podamos atesorar en nuestra mente pueda caer en nuestro corazón, lo podamos creer y lo podamos practicar. La palabra nos enseña que no seamos oidores olvidadizos, amén, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces, por favor, váyase conmigo al libro de Gálatas, en su capítulo 5 y en su versículo 1. Si usted se va conmigo, amén, gloria a Dios, al capítulo 5, amén, del libro de Gálatas, amén, 5:1. Y vamos a escudriñar la palabra del Señor, y dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Amén. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Amén. Leamos. Yo estoy leyendo la versión Las Américas, y dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Es interesante que la Escritura me está mostrando que el Señor en su misericordia nos hizo libres. Amén. Nos quitó, hermano, ese yugo, ese compromiso, esa servidumbre. Y hoy vamos a ver algunos aspectos, pero fíjese que antes de entrar, yo quiero leerle, anoté aquí en mi librito, hermano, lo que dice la Reina Valera. Casi todos tienen la Reina Valera. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si usted tiene también alguna nueva versión internacional, me llamaba la atención, porque dice la palabra: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Es interesante que la palabra nos está mostrando que en la gran misericordia del Señor, como el Señor viene, se muestra en nuestras vidas, se revela, nos señala y nos hace libres. El Señor viene, hermanos amados, así como dice la palabra: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. O sea, el Señor nos llama a su libertad. Pero hace un énfasis el escritor del libro de los Gálatas, hermano, y dice: no vuelvan otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, eso significa, hermano, que a nosotros venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pasan cosas maravillosas. Mira, hermano, cada vez que uno estudia, escudriña la Escritura o vuelve a retomar la doctrina básica, uno se va dando cuenta de la profundidad de lo que pasa, de lo extraordinario que pasa en nuestras vidas cuando Cristo entra en nuestra vida y nosotros aceptamos a Cristo. O para mejor decir, Él nos acepta. Entonces, aquí la palabra, el escritor del libro de Gálatas, que es el apóstol Pablo, le llama la atención o le recomienda a la iglesia y le dice que no vuelva otra vez al yugo de esclavitud. ¿Por qué, hermano? Porque el sacrificio de Cristo nos ha hecho libres. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos hace libres de la esclavitud.
Y me llama la atención porque esclavitud, fíjese que significa servidumbre, muy parecido a lo que es yugo. Ser esclavo, esclavizar, servir, subordinar. Entonces la palabra me está mostrando y dice, a ustedes, cuando Cristo los llama, son libres para que vivan en la libertad de Cristo. Pero ahora sí, vivan firmes. Pues me gustó mucho la Reina Valera, dice, estad pues firmes. Hoy usted y yo debemos aprender a permanecer firmes, a perseverar significa estar firmes, a estar de pie. Amén. Hoy tenemos que permanecer en la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos mantenemos firmes, no nos mantenemos perseverantes en esa libertad, sin duda alguna vamos a caer en este problema que abre el apóstol y dice que podemos llegar a ser sometidos otra vez por un yugo, el yugo de la esclavitud. Ahora bien, hermano, usted sabe de que ser esclavo, y si usted ha leído, ha visto documentales, ha visto películas, y por ejemplo, hermano, por ejemplo, en el tiempo del siglo pasado, ¿verdad? En 1950, 1940, hermano, había una raza, la raza negra que se le ha denominado, hermano, era un esclavo, y usted sabe que un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene voluntad. El esclavo está totalmente sometido. Entonces la palabra del Señor me está mostrando y me dice hoy, hermano, que tenga cuidado y que deba permanecer en la libertad. La libertad, hermano, es estar exento. La libertad dice que es ya no ser esclavo. Hermano, viene el Señor y nos da la libertad para estar fuera de la esclavitud, de la esclavitud, hermano, del yugo de la esclavitud. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros somos los que le volvemos a dar los derechos. En la cruz del Calvario, hermano, se venció la muerte, el pecado, el mundo, etcétera, y se le quitaron los derechos que tenía sobre nuestra vida. Amén. Por eso hay una versión y la pechita me gusta mucho, dice que se pagó el documento que teníamos nosotros en contra. Entonces, hermanos, si el Señor nos ha hecho libres, ¿por qué volver nuevamente a la esclavitud, al yugo de esclavitud, a un sometimiento, hermano, de algo que a Dios no le agrada, de lo cual se tuvo que pagar un precio, y no se pagó precio de dinero, hermano, plata, oro, piedras preciosas, no, se pagó con un precio incalculable, algo que no tiene precio, que es la sangre de Cristo. Por eso, hermano, la palabra dice que tengamos cuidado, porque muchas veces pisoteamos la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque volvemos nosotros a darle derechos. Y usted se va conmigo a Romanos 6 en su capítulo 16. Romanos 6, 16. Desde el 15 dice la Escritura, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Pero oiga el 16 que dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. ¿Qué está diciendo ese texto? El versículo 16, hermano. El versículo 16 nos habla y nos dice, hermano, que nosotros volvemos a ser esclavos a aquel que nosotros le demos los derechos. Que venga y ponga hermano, un yugo sobre nuestra vida. Entonces, hoy debemos de entender que la gracia del Señor nos alcanzó y ahora somos libres del yugo de la esclavitud. Ya no podemos ser esclavos. Entonces yo me puse a analizar y a investigar el día de ayer, pidiéndole misericordia al Señor, hermanos, para ver qué yugos de esclavitud teníamos. ¿Esclavos de qué nos libró el Señor? Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que analizar. Esclavos de qué éramos, y el apóstol está diciendo hoy, ya no vuelvan a ser esclavos, no cedan derechos, porque los derechos ya fueron pagados.
Ya no hay derechos. Esos derechos fueron anulados. Recuérdese, hermano, que los derechos vienen desde el tiempo en donde Adán cayó. Nosotros venimos de ese tronco. Y desde que Adán y Eva pecaron en el huerto, hermano, pues empezó un tema, hermano, de desobediencia, en el cual aún nosotros hemos sido alcanzados. Amén. Eso ha venido de generación en generación y por eso tuvieron que mandar a nuestro postrer Adán. Por un Adán entró, hermano, el pecado, pero por nuestro postrer Adán, hermano, entró la vida, entró la salvación, entró la reconciliación, entró la libertad. Qué triste, hermano, es saber o escuchar de que alguien es libre de, pero ya se acostumbró tanto que prefiere estar esclavo. Hoy, hermano, si usted es esclavo, usted y yo deberíamos de aprender a ser esclavos del Señor. Pero no esclavos por obligación, esclavos por amor. Usted sabe la historia en el Antiguo Testamento cuando hablaba de que se iba a tocar el shofar y se perdonaban deudas y esclavos eran libres, hermano. Y dice que cuando llegaba ese momento habían esclavos que habían llegado a amar tanto al amo y que preferían quedarse en casa y no ser libres. Entonces hacían un ritual, ¿verdad, hermano? Le ponían, horadaban su oreja, hermano, le ponían un arete y eso significaba que él seguía siendo esclavo. Pero ahora era un esclavo por amor. Un esclavo por decisión. Entonces ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Esclavo de quién es usted? Porque aquí la palabra me está diciendo, aunque erais esclavos del pecado. Perdón, dice el 16. Sí, éramos del pecado, amén. Aquí dice, el 16, esclavos para obediencia, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Entonces yo le podría preguntar a usted en esta noche, ¿esclavo de quién es usted? ¿De quién ha decidido? ¿Sabe por qué? Porque a usted ya le dieron libertad. A usted ya lo hicieron libre. Ahora, hay una decisión. Por eso, hermano, cada vez hay que compartir que el evangelio no es obligado. El evangelio es revelado. Hoy usted, hermano, el Señor le dice, oye hija, oye hijo, yo ya te he hecho libre. Pero está a su decisión si sigue siendo esclavo del pecado para muerte o decide ser esclavo, hermano, en obediencia para justicia, para vida. Esa es una decisión suya. Por eso, hermano, es tan interesante el evangelio que ahí se predica. Y yo con unos hermanos platicaba hace unos días y le decía, Dios no va a condenar a nadie. Él no va a condenar a nadie. Cada uno nos condenamos. Y dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que viniera a salvar al mundo. Amén. No lo vino a condenar, dice, lo vino a salvar. Pero el verso 3:19 dice, y esta es la condenación. Eso es lo que nosotros deberíamos de poner atención. ¿Qué es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Fue una decisión, ¿amo la luz o amo las tinieblas? Entonces, esa es la decisión que yo voy a tomar y como consecuencia va a venir la salvación o la condenación. Lo mismo aquí, hermano. A usted, que usted aceptó a Cristo, ha dejado que el Señor entre en su vida, el Señor lo ha aceptado a usted, hermano, ahora estamos en el nuevo nacimiento, en la doctrina básica ya vimos que era el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, hermano, eso significa que estamos en un proceso, y en ese proceso le han dicho, ya eres libre, ya no estás bajo servidumbre del pecado. Ya no estás bajo servidumbre de ser esclavos de. Amén. Pero hoy tienes tú la decisión, le dice el Señor. Usted tiene la decisión. Si es esclavo, porque, hermano, al final estamos viendo los yugos, pero el texto base, primera vez que predicamos, hermano, decía, lleven mi yugo. O sea, estamos diseñados para llevar un yugo. Y es el yugo de Cristo, porque ahora somos nueva naturaleza, ahora somos nacidos de nuevo.
Pero está su decisión, está mi decisión. Si yo me quito ese yugo de Cristo, que dice que es ligera su carga, que es fácil llevarlo, y le doy los derechos de lo cual me han hecho libre. Por eso es una decisión que usted y yo debemos de tomar, que el pueblo de Dios debe de tomar. Usted debe de llevar un yugo. Ahora, ¿qué yugo va a llevar? ¿Qué decisión va a tomar? ¿O qué decisión estamos tomando? Entonces, fíjese que escudriñando un poquito las escrituras, pude encontrar 4 yugos de esclavitud. Deben de haber más, pero yo le voy a compartir 4 en esta noche. Ahí mismo donde estamos en Romanos 6:17. Amén. Romanos 6:17. Amén. Romanos 6:17. Amén. Y dice la escritura, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de ¿dónde? Del pecado. Entonces, antes éramos esclavos del pecado. Viene Cristo, hermano, y con su sangre preciosa borra los pecados. Desaparece los pecados. El pecado en nuestra vida ya no tiene derecho. Pero depende de usted si le quiere seguir dando derechos. Ay, hermano, y lo que pasa es que yo peco. Sí, todos pecamos, hermano, pero es muy aparte que usted peque, hermano, porque le alcanzó el pecado, y no que usted llegue a tener un yugo que significa que usted sea esclavo del pecado. Amén. Y fíjese que pecado, dice que pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad y de los preceptos de Dios. También dice que, hermano, es la transgresión voluntaria de la ley divina. Usted sabe que cuando aparece la primera vez el pecado en nuestra línea, que es Adán y Eva, Dios les dijo, de todo árbol pueden comer, pero de este árbol no van a poder comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la ordenanza. En ese momento era el precepto de Dios. En ese momento esa era la voluntad del Padre. Que no comieran. Pero desobedecieron. Transgredieron. Y mire, hermano, tremendo. Porque si usted lee Génesis en su capítulo 2, 3 si no estoy mal, hablan las consecuencias del pecado. Le dan consecuencias, hermano, a Adán. Ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar, la tierra te va a dar espinos, como que antes no habían ni espinas, hermano amado. A Eva tiene la consecuencia. Con dolores ahora tendrás con dolores a tus hijos. Sí, ahora tu esposo se va a enseñorear de ti. A la serpiente le da una consecuencia. Y por consecuencia, hermano, usted puede leer la escritura, maldicen a la tierra. Amén. Por el pecado, por la desobediencia. Entonces, hermano, hoy que estamos en los caminos del Señor, debemos meternos en intimidad con el Señor, conocerle, amarle verdaderamente, que Él sea el amor de nuestra vida. Mi esposa esta semana, hermano, ha sido batallada con su salud, pero de esa misma manera Dios le ha estado hablando y le ha dado 2 mensajes tremendos, hermano. Y uno, me voy a atrever a decirlo sin la autorización de ella, y decía, yo en mi pueblo no soy el amor de su vida. Mi pueblo tiene otros amores, tiene otros dioses. Y hermano, qué tremendo es esa palabra. Yo no sé si a usted le compunge su corazón. Que le estén diciendo, el Dios de la gloria, yo no soy lo primero, yo no soy tu necesidad primaria, yo no soy tu prioridad en tu vida. Amén. Tú amas más otras cosas que a mí. Y el Señor, hermano, ha sido fiel y Él nos amó y dejó su deidad, dejó su poder, hermano, dejó su plenitud y se humilló, hermano, al hacerse hombre. Vaya, entonces, hoy que nos han demostrado tanto amor, tanta fidelidad y que nos han hecho libres, ¿por qué nosotros seguimos dando derecho y sometiéndonos a un yugo de esclavitud?
El yugo de esclavitud de pecado es todo aquello que nosotros hacemos que está en contra de hermano, en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que nos separa, todo aquello que nos hace que le desobedezcamos, que pequemos, que transgredamos la voluntad del Señor, que lleguemos a transgredir, hermano, la ley divina. Hermano, ciertamente Pablo decía que en este cuerpo, hermano, adentro había una ley que sabía que era lo que tenía que hacer, pero aquí sus miembros externos también había otra ley. Y lo que debo de hacer no hago, y lo que no debo de hacer, eso es lo que hago, decía el apóstol Pablo. Pero aparte es, hermano, que dentro de la misma naturaleza, esta cárcel, como le llama el apóstol Pablo, nos haga ahí debilidad y que pequemos. Y aparte es que nosotros le estemos cediendo los derechos y que nosotros nos volvamos esclavos del pecado, que nos volvamos esclavos, que nos volvamos a estar subordinados a estar violando constantemente, hermano, ¿de qué? De los preceptos, de los mandamientos, de la voluntad del Señor. Entonces, a mí me llama la atención porque aquí empieza y dice, pero doy gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón. Esa es la decisión que usted debe tomar y yo. Aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado. Aquí habla tiempo pasado, ya fuisteis libertado. Hermano, usted ya fue libertado del pecado, de ese yugo del pecado. Os habéis hecho siervos de la justicia. Entonces, cuando la palabra en el libro de Gálatas habla y dice, y no vuelvan a ser yugos de esclavitud. Está hablando, pero usted dice, ¿pero qué? ¿Cuáles son los yugos de esclavitud? El yugo de esclavitud del pecado, de aquel que transgrede, aquel que violenta la ley. Amén. 2. Váyase conmigo a Romanos 8, 18. Ahí vamos a hablar un poquito sobre otro yugo de esclavitud. La Escritura nos muestra que fuimos esclavos de corrupción. Mire qué dice la Escritura. Dice la Escritura, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Dice el 22, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Mire qué interesante. Aquí está hablando nuevamente, hermano amado, que mire, la creación dice que fue sometida a vanidad, a corrupción, por el pecado de un hombre. Amén. Y la creación misma, dice, va a ser también liberada de la esclavitud de la corrupción. Pero ese a mí me llama la atención porque dice también. ¿También qué? También porque también nosotros vamos a ser liberados. Entonces, hoy el Señor nos dice que tengamos cuidado con los yugos de corrupción. Y mire, esa palabra corrupción últimamente se ha hecho muy famosa, ¿verdad? Y es parte de nuestro léxico. Pero mire qué interesante que es corrupción. Corrupción significa decaimiento. Corrupción es ruina, perdición, destruir, arruinar, consumirse, secarse, depravar, y también corrupción significa extraviar. Hoy, hermano, muchas cosas están hoy en corrupción. Derivado a que se ha dejado, hermano, que un yugo de esclavitud venga a nuestra vida de pecado, hermano, también viene y se puede tomar, hermano, de un hombre, de una mujer, un yugo de esclavitud de corrupción.
Dese cuenta, hermano, que todos los ámbitos de la vida están con corrupción. Han tratado la manera de corromper el matrimonio. O sea, ¿qué significa eso? De depravar el matrimonio. Hoy están depravando la familia, porque es una corrupción, hermano, esa es la corrupción. Se está secando, se está depravando, se está extraviando. Pero mira, a mí me llama la atención porque también significa arruinar, ruina. Donde hay corrupción va a haber ruina. Donde hay corrupción va a haber decaimiento, va a haber perdición, va a haber destrucción, hermano. De ahí el Señor nos ha sacado. De ahí el Señor, en su misericordia, metió su mano, dice la Escritura, en un muladar y nos sacó a nosotros. Nosotros, hermano, que estábamos perdidos en nuestros delitos, muertos en nuestros delitos y pecados. Apartados de las promesas, apartados de los pactos, apartados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esos yugos eran los que gobernaban nuestra vida. Y hoy que en la misericordia del Señor, el Señor nos hizo libres. Nosotros hoy la iglesia no se está manteniendo firme. Lo que le ha faltado a la iglesia hoy es la firmeza en todos los aspectos. Hemos empezado a tener un tema, mire hermano, yo no sé cómo lo va a oír usted, pero hasta aún como que han querido corromper el evangelio. Amén. Entonces está teniendo un caimiento, no que el evangelio va a decaer porque el evangelio es santo, dice el Señor mismo, pero tratan la manera de desvirtuarlo. Y eso no podemos estar, hermano. Entonces ya se dio cuenta, la palabra habla de esclavos del pecado, esclavos de la corrupción. Amén. Ahora, me llama la atención también, hermano, que hay otro yugo de esclavitud. Si usted se va conmigo al primer libro de Corintios, primera de Corintios, en su capítulo 3, en su capítulo 7. Primera de Corintios 7:23. Amén, ¿ya lo tiene usted? Mire, ¿qué dice la Escritura? Comprados fuisteis por precio, por un precio de sangre. No os hagáis esclavos de los hombres. Mire, hermano, qué interesante porque yo recuerdo que una enseñanza que nos dieron a nosotros, el pastor que nos cubría hace muchos años, él decía que tres enemigos poderosos se iban a levantar contra la iglesia, que la iglesia genuina tenía que pelear contra tres poderes o tres enemigos que se iban a levantar en contra de la iglesia. Uno era la religiosidad, ¿sí? El otro era el ecumenismo, imagínense, lo predicaron desde los 80, de los 90. Y el otro, hermano, era el humanismo. Hoy, hermano, queremos nosotros arreglarlo todo humanamente. La palabra me está diciendo que yo no tengo que llegar a ser esclavo de los hombres. O sea, hay pueblo de Dios esclavo de los hombres. Esclavos del pastor, esclavos del apóstol, esclavos de la misión, hermano, y al final son hombres. Amén. Debemos nosotros de ver y nosotros debemos de analizar cómo está nuestra vida. El Señor dice, tú tienes que llevar el yugo del Señor. Pero hay un yugo de hombres. Amén. Y el yugo del hombre es difícil de llevar. Usted sabe que habla la Escritura que los fariseos ponían cargas que ni ellos mismos, dice la Escritura, podían llevar. Hoy hay hombres, hay pueblo de Dios que está más preocupado por lo que diga su pastor, lo que diga su apóstol, lo que diga su misión, oiga, que lo que diga el Señor. Con mucha tristeza le voy a decir algo. Hablaba yo con una persona, dice que los jóvenes se fueron a un retiro. Y cuando estaban ahí ya para abordar, ahí en la iglesia, para abordar, oiga lo que les dicen. Y a mí me llamó la atención. Cómo quisiera que nuestro apóstol pudiera convivir con ustedes. Pero si nuestro apóstol no puede convivir con ustedes, ahí está el Señor que los va a visitar. No, hermano. ¿Cómo es? Eso es ser esclavos de hombres. Darle la honra,
darle más la alabanza. Dice, yo le he enseñado a su pastor, a sus autoridades, hay que amarlos, hay que respetarlos, hermano. Hay que honrarlos, pero hasta allí no hay que idolatrarlos, porque son hombres, somos hombres falibles. El único infalible se llama Cristo. El único que no va a fallar, que su palabra es totalmente verdad, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy, hermano, la gente está en las iglesias temprano, están sirviendo porque si no el pastor se enoja. Es que si no el pastor, y mira, hermano, yo le voy a decir una cosa, no me lo va a tomar a mal, pero hermano, hay hombres y mujeres que están en misiones porque es guapo su pastor o su apóstol. Ay, es que qué guapo, qué presencia. Por eso se hacen esclavos de hombres. Usted y yo, donde el Señor nos tiene, es porque ahí el Señor quiere desarrollar en nuestra vida, hermano. El Señor quiere trabajar, el Señor quiere perfeccionar. Aunque su pastor, como el pastor de la iglesia, tenga carita de jarro, decía alguien por ahí, ¿verdad? No importa, hermano, si tiene carita de jarro, si tiene buena voz, porque ahí es increíble, hermano, que hay gente que sigue a hombres solo por el tono de voz, por la presencia, porque es estatus. No, hermano amado, el que dice la palabra que el camino de la exaltación es la humillación. Para ser grande allá hay que ser pequeño aquí. Para que le sirvan allá tiene que servir aquí. Amén. Entonces, hermano, no nos hagamos esclavos de hombres. Fíjese que en Primera de Pedro 1:18, ese fue un texto que nuestro pastor general utilizó. Si usted no ha visto el culto del día martes, hermano, de nuestra iglesia central, yo lo invito. Hermano, interesante el tema, el precio de la sangre, algo así se llama el tema. Pero mire, hermano, precioso el tema, nos va a ayudar mucho, hermano. Por favor, si usted tiene tiempo, léalo, escúchelo, hermano, escúchelo. Primera de Pedro 1:18, oiga lo que dice la palabra. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada por vuestros padres con cosas perecederas como el oro. Aquí significa que los hombres también, amén, la vana manera aprendida de nuestros padres es estar subyugado a hombres. Usted no debe de llevar ni el yugo de pecado, ni el yugo de corrupción, ni el yugo de hombres, que el Señor ya nos hizo libres. Ya no, hermano, reaccionemos, abramos nuestros ojos y reaccionemos, ya no le sigamos dando derechos. No nos sometamos, no seamos esclavos de lo que Cristo con su sacrificio perfecto nos hizo libres. Amén. Y mire, el último, ¿cómo se llama? Hoy vamos a ver el último yugo de esclavitud. Mire, de qué somos también esclavos. Váyase conmigo a Tito capítulo 3:3. Oiga, dice la escritura. Yo, hermano, Tito 3:3 habla de las concupiscencias del corazón. Las concupiscencias, hermano, dice que la concupiscencia es una codicia. Son pasiones desordenadas, deseos desordenados y anhelos pero ese por es por cosas desordenadas. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿cómo están sus deseos? Peor si tenemos codicia, peor si tenemos pasiones desenfrenadas, pasiones, hermano. Si de ahí el Señor nos sacó. Mire que dice la escritura. 3:3 le dije, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de la concupiscencia, si no estoy mal, dice la Reina Valera, pero oiga qué dice esta versión. Esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros.
El Señor viene y en su sangre preciosa, en ese sacrificio precioso, hermano, viene y nos libra de la concupiscencia, de esos deseos malsanos, de esas pasiones desordenadas. ¿Y por qué seguimos nosotros siendo esclavos? Si hoy ya quitaron esos derechos sobre nuestras vidas. Amén. El tema, hermano amado, es de que tenemos que ver, porque el Señor va a pasar facturas, hermano. Mire, estamos hablando de esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El yugo de la esclavitud del pecado ya no está sobre nuestra vida. El yugo de esclavitud de concupiscencia ya no está en nuestras vidas. El yugo de esclavitud a los hombres ya no está en nuestras vidas. Y el yugo, hermano, de las concupiscencias, hermano, ya no está en nuestras vidas. Porque Cristo rompió, canceló esa deuda, canceló esos derechos, hermano. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de valorar. Amén. Si usted se va conmigo al libro de Romanos, solo para recordar algo, hermano, que en una oportunidad estuvimos compartiendo en iglesia. En el 1.18 de Romanos, hermano, habla cosas bien tremendas. Pero en el 1.24 de Romanos habla, por consiguiente, del 1.18 nos habla de que la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad, la injusticia de los hombres, con injusticia restringen la verdad, porque los que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo visibles, evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han hecho visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está hablando, hermano, de que el hombre le dio la espalda al Señor, aún conociéndolo. Pero oiga qué dice el 24. Por consiguiente, como consecuencia, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones. La Reina Valera dice a la inmundicia o a la concupiscencia. Los entregó a la concupiscencia de sus corazones. Mire qué tremendo, porque si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, si ya nos sacaron de allí, qué consecuencias es tener el yugo de concupiscencia. Dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Todos aquellos hermanos que están en concupiscencias, tengamos cuidado. Por eso la palabra dice que Dios no puede tentar a uno, dice, porque uno no puede tentar a Dios porque Dios no tienta. Que cada quien es tentado según las concupiscencias de su corazón, según las impurezas, según la lujuria que pueda haber en el corazón. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Mira, hermano. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. La concupiscencia extravía. Ya se dio cuenta, gracias a Dios, ya estamos en julio, ¿verdad, hermano? Porque, hermano, decía hermano Angelito, el orgullo es la puerta.
hermano, para la rebelión, decía él. Y el mes pasado, usted sabe que se celebró el mes del orgullo. Usted ya sabe de qué estoy hablando. Pero no, si es amor, no. Aquí está diciendo la Escritura que lo que en la concupiscencia del corazón viene y se desarrolla, llega a estos temas. O sea, lo que estamos viendo hoy en día, hermano, es una sociedad con unas concupiscencias terribles porque han abandonado. El Señor los abandonó en las concupiscencias, en sus lujurias. Dios los abandonó. Hoy está abandonando a muchos el Señor. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos, hermano. Por eso la Biblia dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si usted se va conmigo rapidito, vamos a ver algunos textos. 6:12 de Romanos. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ya veo que es como que una cadena. Hermano, yo doy autorización, cedo derechos al pecado, y hermano, ahí va atrás la concupiscencia, ahí va la corrupción, ahí van los yugos de los hombres. Amén. Entonces, a mí me llama la atención, segunda de Timoteo, váyase conmigo, segunda de Timoteo. Ya vamos terminando, hermanos. 3:6. Porque entre ellos está, segunda de Timoteo 3:6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado. Dice, llevadas por diversas pasiones. Ya se dio cuenta, todo lo que puede haber en el corazón del hombre. Amén. Y termino, hermano, con Romanos 8:15. Romanos 8:15. Gloria al Señor. Romanos 8:15. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 8:15? Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que has recibido un espíritu de adopción. Amén. Un espíritu de esclavitud al pecado no lo hemos recibido. De allí nos han sacado. De la corrupción, de allí nos han sacado. Amén. De la concupiscencia, de allí nos han sacado. De la esclavitud del hombre, de allí nos han sacado, hermano. Amén. Por eso a mí me llama el texto base, ¿verdad, hermano? Y hoy en la mañanita le podía leer, le voy a leer solo el capítulo 4 de Gálatas. Digo pues, Gálatas 4:8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses, dice la Escritura. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, como es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo. Hermano, por eso ahora yo entiendo, hermano amado, porque el apóstol escribe entonces en Gálatas 5:1, pues a libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes. Hermano, hoy la voz del Señor es que estemos firmes, que nos mantengamos de pie, que estemos trabajando, que estemos perseverando en la libertad de Cristo. Y la libertad de Cristo es volvernos esclavos por amor. La libertad que Cristo te está dando hoy, hermano, es la decisión si tú quieres ser esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Pero te recuerda, te dice, en el sacrificio perfecto que hice en la cruz del Calvario, en el ahí donde se derramó la sangre y entregué mi vida, ahí te hice libre. Ahí pagué tus derechos. Ahí cancelé los derechos que se habían dado a través de Adán. Hoy ya somos libres, hermano. Amén. Pero es decisión nuestra a quién entregamos los derechos de nuestra vida. Por eso, y dice, permanecer firme, y no os sometáis otra vez. ¿Por qué dice no se sometan otra vez? Porque de ahí hemos salido. No salido, de ahí nos sacaron. Amén.
Entonces, voy terminando, hermano, leyendo nuevamente los textos, el texto principal que es Galatas 5:1 en la versión nueva, versión internacional. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Libertad del pecado, libertad de la corrupción, libertad de los hombres, libertad de la concupiscencia. Por lo tanto, hay que mantenerse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud del pecado, al yugo de la esclavitud de la corrupción, al yugo de la esclavitud de los hombres y al yugo de la esclavitud de las concupiscencias. Hermano, de ahí nos han sacado. ¿Sabe usted que hemos cantado muchas veces un canto? Dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Hermano, hasta aquí donde usted va hoy. Hermana amada, hasta aquí donde va hoy, no lo trajeron para quedar postrado en el desierto. Aquí está usted en este lugar, en esta ubicación, en este tiempo, no es para volver atrás, es para seguir adelante. Aquí la han puesto en este momento libre. No entreguemos, hermano, nuestra libertad. No nos sometamos, hermano. Porque dice Romanos 6:16 que el que se somete a algo, ese algo es su Señor. Y uno se vuelve esclavo de ese algo. Hoy hemos sido libres del pecado. Nos han perdonado, hermano. Pero nosotros le volvemos a dar derechos al pecado. Nos han sacado de la corrupción. Nosotros nos volvemos a meter al yugo de la corrupción. Yo me he puesto a pensar cómo se sentiría el Señor de saber de que nos hizo libre de y nosotros volvemos. Así como el pueblo de Israel, él fue libre, pero ellos querían volver a Egipto. Ahí habían buenos melones, habían buenas sandías, habían buenas ajo, buenas cebollas. Mira, hermano, en una oportunidad dice, ahí hasta bonitos nichos habían, qué mausoleos tan lindos los que habían. Y aquí en arena, aquí XX, pero saber, nunca nos van a venir a dejar flores. Mire lo que hermano, Dios los hizo libres, los sacó con su mano poderosa, con milagros, con portentos, con señales, con maravillas. Era para vivir eternamente agradecido en el desierto, pero con Él. ¿De qué sirve estar en Egipto sin Él? Es mejor estar en el desierto y con Cristo, hermano. Con Cristo a la cabeza. Dice la palabra que iba una roca, la roca viva, iba atrás del pueblo de Israel, que era Cristo mismo, hermano. El Señor siempre tuvo cuidado de su pueblo. Y hoy es el tiempo, hermano, de aprovechar esa libertad. No como también dice la palabra, no que sea esta ocasión para volvernos en libertinaje, no, en la libertad de Cristo. En esa libertad que dice, Señor, ponme tu yugo. Yo quiero llevar tu yugo. Yo fui diseñado para llevar tu yugo. Cristo, el yugo de Cristo. Amén. Y yo sé que el Señor hará cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Que esta palabra pueda quedar grabada en su corazón, hermano. Y que aprendamos hoy de que somos libres. Y que no nos podemos ya someter a esclavitud de lo que Dios, lo que el Señor Jesús, de nuestro Cristo bendito, nos hizo libres. Amén. Así que sean benditos del Señor ustedes, hermanos. Amén. Así que saludos a hermana Beba, hermano Selvin Colindres, hasta la ciudad capital. Qué bueno, hermano, que esté conectado con nosotros. A nuestra hermana Magalí Hidalgo. Bendición, hermana Jessica López, hermana María Arriaga, hasta la ciudad capital. Hermana Beba, hermana Magalí, hermano Marcos, hermana Gaby, vía Merlin también conectada. Si no estoy mal, es Wilber el que está conectado también. Saludos, hijo. Los pollitos, si no estoy mal, perdone que ya no muy miraflores. Pero qué bueno saludarlos, hermanos. Los bendigo con todo mi corazón. Y espero, hermano, que esta palabra pueda ser de edificación para su vida. El Señor nos sacó de un mundo de oscuridad, de un mundo de pecado. Ya no volvamos allí.
Amén. Ya no tiene derecho sobre nuestras vidas. Vamos a orar para quedar finalizados, hermanos, y agradeciendo al Señor su amor y su misericordia. Oremos unos por otros. Siempre le suplico orar por la salud de mi esposa. Ha estado ahí, hermano, hemos estado batallando, pero sabemos que en medio de la batalla el Señor nos va a dar la victoria. Le suplico orar por mi mamá, que esta semana pues los médicos anuncian que es necesaria una intervención quirúrgica en la vida de ella y estamos pidiendo al Señor que Él sea el que dé el mover, que dé la vía, amén. Orar por nuestra hermana Elisita, hoy mi amo Jorgito que está muy malita y parece que la van a hospitalizar hoy en la noche. Ya salió el proceso del COVID, pero parece que tiene una infección en su estómago, así que ayúdeme a orar. Los hermanos Martínez ya van saliendo del proceso, hermano Chinito también ya salió, los hermanos Villatorio ya están fuera de, hermano Donny y su esposa ya están saliendo también, y por eso alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que oramos y le pedimos al Señor que el Señor siga obrando. Amén. Padre, en esta noche bendigo tu nombre. Te doy gracias porque has sido bueno, has sido clemente y compasivo. Gracias por la permisión que nos diste de poder compartir tu palabra esta noche, Señor amado. Yo te pido, Señor, de que tú pongas esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón y que pueda ser esa semilla, Señor, para que pueda germinar en su tiempo y que pueda dar su fruto. Amamos tu presencia, amamos tu nombre, te amamos, Señor. Por favor, ayúdanos este último trecho, ayúdanos esta última milla a serte fiel, a hacerte, Señor, a amarte por sobre todas las cosas, a entregarte verdaderamente nuestro corazón. Bendice a las familias que han estado conectadas, Señor, en el nombre de Jesús, a cada una, hermana Magalí, hermano Wilber, hermano Selvin Colínez, hermana Beba, hermana Ilvi, hermana Gaby, Señor, a cada una de las personas que estuvieron, de las familias que estuvieron conectadas. Los bendecimos con todo nuestro corazón, sabiendo que tú tienes el control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Recuerden, mañana, día viernes, día de conectarnos a nuestra iglesia central, a partir de las 6:30, si no estoy mal, hermano. Los temas con nuestro hermano Angelito han estado preciosos. Por favor, conéctese, yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Así que el día viernes estamos conectados a nuestra iglesia central y el día domingo a partir de las 10 de la mañana estamos en nuestra iglesia. Amén. Así que los esperamos. Hay un cupo, hermano. Los primeros 50 que lleguen, hermano, son los que van a poder ingresar. Los demás, lamentablemente, no vamos a poderlos atender. Comprenda, por eso llegue temprano, salgamos luego de las chamarritas, pero Dios, hermano, es fiel y sabrá recompensar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermano, y nos vemos en nuestras próximas transmisiones. Bendiciones, hermanos. Amén.